Te voy a pedir que te posiciones en el capítulo 5 de Efesios. Y hoy vamos a estudiar hasta el versículo 25, del versículo 18. Voy a tomar vuelo desde este versículo, pero ya lo vimos un poquito la semana pasada. Y de manera introductoria llegamos a un pasaje que es muy popular en las bodas. Efesios 5 es de los más recurrentes en las bodas. Y es retador para mí como pastor enseñarlo fuera de una boda, porque pues no hay un contexto de un matrimonio aquí, toda la emoción que se siente en una boda y pues es un poquito raro, pero es necesario considerar todo lo que hay aquí, porque entiendo que hay gente aquí que es casada, también hay quienes son solteros, hay quienes son divorciados quizás, o viudos, o están comprometidos, independientemente de tu estado civil. El Señor tiene algo que decirte hoy, tiene algo que enseñarnos hoy. Y Pablo escribe estas líneas no para una boda, las escribe para una iglesia. Que lo hemos usado para bodas es diferente, pero son líneas para la iglesia. Entonces, puede ser que hoy estés viviendo un matrimonio, puede ser que ya viviste un matrimonio y se ha disuelto, o puede ser que desees un matrimonio. O sea, los solteros también hay algo que el Señor quiere hablarnos hoy. Entonces, quiere instruirnos y mostrarnos respecto a la relación que glorifica a Dios en el matrimonio. Así que antes de comenzar quiero recordar de dónde venimos para ver hacia dónde nos trae el Señor estudiando esta dinámica matrimonial que glorifica a Dios. Y por esto mismo hago un poco de recapitulación de lo que vimos hace 8 días, donde el Señor nos instruía a estar llenos de su Espíritu. Venimos de ahí, desde el versículo 18, ahorita lo vamos a leer, nos dice: sean llenos del Espíritu. Y esto es importantísimo, hermanos, porque les decía hace 8 días, ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es el combustible vital para cualquier cristiano. Para que tú puedas vivir la vida de fe que está en la palabra de Dios, necesitas al Espíritu. Por tu cuenta, por tu esfuerzo, híjole, puedes aguantar a lo mejor 1, 2, 10, 15 años, pero qué difícil es tratar de relacionarte con Dios con tus fuerzas. Por eso el Espíritu Santo es relevante para cada creyente, para que podamos vivir esta vida de fe. Entonces dice Pablo en Efesios: llénate del Espíritu. Tratar de construir relaciones interpersonales con esfuerzos humanos también es muy difícil. ¿Por qué? Porque si una relación se construye con esfuerzos carnales, los frutos van a ser carnales. Si la relación se construye con esfuerzos espirituales, la relación va a ser muy espiritual. Ahora, el fruto de la carne, y date cuenta, una relación que se construye basado en deseos carnales, va a traer frutos carnales como la idolatría, parejas que idolatran a su cónyuge, las enemistades, esos pleitos que son diarios, esos celos enfermos, enojos, rivalidades en el matrimonio. Todo eso es fruto de la carne. Una relación construida en la carne trae frutos de la carne, pero el fruto del Espíritu que nos dice Gálatas, cuando tu relación está basada en el Espíritu, en la ayuda del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el fruto invariable del Espíritu? ¿Qué experimentas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo significa ser guiado por el Espíritu para que podamos ser influenciados por el Espíritu en nuestras relaciones interpersonales entre marido y mujer, padres e hijos, entre empleador y empleado, porque es todo lo que vamos a ver a partir de esta parte del capítulo 5 hasta que acabe la carta. Cuando el Espíritu es quien nos guía, nuestras relaciones se van componiendo, se va quitando esa toxicidad, esa relación tóxica, que es fruto de la carne, hermano. Entonces la llenura del Espíritu es clave para poder avanzar hacia esta parte de Efesios. Por eso mismo, y entendiendo que el Espíritu es quien nos capacita, quien nos da el poder, dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu. Ese poder es la capacidad de ser testigos de Jesús, mostrar a Jesús a otros. Ese es el poder que el Señor nos da en su Espíritu. Ahora, ¿y en dónde se demuestra que alguien está lleno del Espíritu? No es en esta iglesia, no es en un culto de gran euforia espiritual,
No, hermano, eso solo son 2 horas a lo mucho. Puedes fingir por 2 horas ser espiritual aquí sin mayor problema. Pero ¿cómo se ven las otras 166 horas restantes de una semana fuera de este lugar? ¿Sigue el Espíritu rebosando y guiando nuestra vida? ¿Quién puede darse cuenta de eso? Pues quienes están cerca con nosotros. Los que estamos aquí, pues te vemos una vez al domingo, pero el resto de la semana no. Pero tu cónyuge sí, y tus hijos también. Entonces, para evaluar, hermano, si el Espíritu está abundando en tu vida, Pablo trae el tema de la relación matrimonial como un área donde es visible si el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas o no. Y los solteros no se emocionen y no digan, bueno, hoy no me va a tocar a mí. No, porque más adelante viene la relación entre padres e hijos. Y también vienen las relaciones laborales, cómo te llevas con tu jefe o con tus empleados. Son en esos lugares donde se ve la llenura del Espíritu, no en estas 4 paredes, no en 2 horas, un domingo. Ahí es donde es visible o no es visible si el Espíritu llena la vida del creyente. Ahora, con este contexto, vamos a leer Efesios 5 y lo vamos a leer desde el versículo 18, que es donde estoy partiendo para que entendamos la importancia de ser llenos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra preciosa que cada domingo, cada día que la abrimos, Señor, nos muestra como un espejo las imperfecciones que hay en nuestra vida, Señor. Pero gracias por eso, porque si no pudiéramos ver las imperfecciones, no podríamos arreglarlas, Señor. Y si tú nos permites ver áreas de nuestra vida que no te glorifican, es porque deseas que las limpiemos a través de la confesión de nuestros pecados y a través de la ayuda de tu Espíritu. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Señor, si hay matrimonios aquí que hoy están pasando una crisis derivado, Señor, del pecado, derivado de estar viviendo fuera de tu diseño, Padre, trae ese espejo mostrando esas áreas y ayúdales a ser limpiados, Señor. Y también te pido que hables a todos, solteros, divorciados, viudos, viudas, comprometidos, Señor. Todos necesitamos de tu palabra y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Perdón si me da un poquito la tos. Ya voy saliendo, hermanos, pero todavía se resiste. Hace no muchos años, tú recordarás cómo acababan las telenovelas en los años 90. ¿En qué acababan regularmente? En una boda, ¿no? ¿Cómo acababan las películas de Disney de hace años? Porque las de ahorita ya acaban de otra forma. ¿Cómo acababan? Y vivieron felices para siempre. ¿Y dónde vivían? En un castillo. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el magno evento? Una boda. Y eso hizo que para muchos la meta de esta vida fuera casarse. Si me caso voy a ser feliz. Voy a encontrar la felicidad. Si me caso viviré feliz para siempre, como dicen las películas. Pero, oh, sorpresa, cuando te llega la primer despensa y tienes que pagar lo que cuesta la primer despensa, cuando te llega el recibo de luz, cuando tienes que pagar una renta, cuando tienes que ver todo lo que implica ser independiente, dices, ah, caray, esto no venía en el libreto, de esto no sabía. Y es interesante que empieza a ver ciertas cosas que dices, pues no era tan padre como se veía en las películas. Pero cuando entras a la parte interior del hogar y te das cuenta que te estás uniendo con alguien que es muy diferente a ti, son dos mundos
los que chocan en una misma galaxia, en un mismo universo. Mundos muy diferentes que ahora tienen que compartir un techo, pero tienen diferentes costumbres, pero tienen diferentes formas de ver las finanzas, tienen diferente forma de atender las tareas domésticas. Si a los dos odian lavar los trastes, ¿qué problemón traen? Porque ¿quién va a hacer eso? Van a tener que pagar a alguien que lo haga. Pero no solamente ese acomodo, después vienen los hijos y después vienen las crianzas. Oye, yo quiero esta escuela, no, yo quiero esta, de paga, de pública. Y empieza el choque. ¿Por qué? Porque son dos culturas, dos mundos que están tratando de fusionarse. Y luego también viene el tema de los amigos y la familia. Esto es interesante porque la palabra es clara. La palabra dice que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Pero a veces las necesidades, las situaciones llevan a que los cónyuges vivan en la misma casa que sus suegros o que sus padres. Y ese es otro problema porque son dos cabezas, más 4 formas de pensar diferente y empieza a ser un poco retador. Ahora, todos estos choques de ideas van erosionando la comunicación en la pareja. Todos estos choques van lastimando y fracturando gradualmente la relación en la pareja. Y entonces llega un punto donde se llega a romper y no se dan cuenta. Y la idea del divorcio entra. La separación es una opción. Y llega esta escena de el vivir para siempre no existe, vivir feliz para siempre no existe. Aquí simplemente no va a suceder. Es hora de tomar otro lugar. Y es interesante, hermano, que tú observes las tendencias de esta generación. La relación que hoy vemos entre los matrimonios y los divorcios es bastante interesante. Mientras en la década anterior y el siglo anterior, 1990, cuando se empezaron a medir este tipo de cosas por el INEGI, veíamos que en el 2010, si son estadísticas oficiales, 7 de cada 100 matrimonios se divorciaban. 7 de cada 100. En la década del 2000, esa cifra cambió. 16 de cada 100 se divorciaban. Es un aumento de más del 100% en 10 años. Pero sorpresa, llegamos a la década del 2020 y la estadística nos dice que 33 de cada 100 matrimonios terminarán divorciándose. Y la duración promedio del matrimonio al momento del divorcio son 12 años. No se están divorciando ni al 1 ni a los 40, es a los 12 años. ¿Qué está pasando con esta generación? Que hoy 1 de cada 3 matrimonios terminará divorciado. ¿Qué está pasando? ¿Acaso es porque la ley ha evolucionado y porque ya hay divorcios express que facilitan esto? De hecho, ayer que pasaba por las Torres vi un letrero, una lona que decía, y a lo mejor han visto también ustedes eso, divorcios desde 4,000 pesos. Está más barato que ir al Costco, hermano. Es mucho más barato hoy divorciarse que irse a hacer una despensa. Hermano, ¿acaso es porque no son creyentes y porque pues para ellos es fácil romper un compromiso y pues bueno, no creen en Dios y se divorcian y ya? Pero aunque el INEGI no mide los divorcios tomando en cuenta la fe o la religión, hay organizaciones cristianas en Estados Unidos específicamente que hacen este tipo de censos y se estima que en los cristianos de Norteamérica, por cada 100 matrimonios, la estadística no es tan distinta, entre un 15 y un 20% se divorcia. 2 de cada 10 matrimonios cristianos toman esta decisión. Y estas estadísticas duras muestran la necesidad como creyentes de ser instruidos constantemente sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que estés casado, ya sea que te vayas a casar, ya sea que te quieras casar, pero no todavía hay con quién, o a lo mejor ya pasaste por una separación o por la viudez. Sea cual sea tu situación, todos necesitamos entender qué dice la palabra respecto a esto. Necesitamos entender el diseño de Dios para el matrimonio, para las diferentes relaciones humanas. Entonces es vital que para que tú lo entiendas estés lleno de su espíritu. Si no estás lleno de su espíritu, tu carne va a decir, patrañas, basura, no, esto no sirve, no existe. Pero cuando el espíritu abunda en ti, vas a decir, es muy cierto esto, tiene razón la palabra de Dios.
Así que de esta manera, hermano, cuando estamos llenos de su Espíritu, vamos a ser influenciados por su Espíritu. Y entonces vamos a dejar de guiar nuestras relaciones por la carne y vamos a permitir al Señor que Él nos vaya guiando en esto. Así que veamos cómo nos trae el Señor en esta porción. Te decía, versículo 18, quise el día de hoy hablar tanto a maridos como a esposas. El tiempo no me va a dar, hermanos, pero no dejen que sus esposos falten dentro de 8 días. Hoy nos toca hablar a las casadas, pero dentro de 8 días nos tunde a los esposos. Entonces, aquí, si está tu pareja aquí, le dices, si yo lo voy a escuchar, dentro de 8 días tú no vas a faltar, ¿eh? ¿Y por qué me voy a tardar un poquito? Porque quiero agarrar un poco de vuelo, hablando del llamado. Antes bien sean llenos del Espíritu, versículo 18, pero versículo 19 nos muestra un efecto. Cuando tú eres lleno del Espíritu, tu lenguaje cambia. Fíjate, ¿qué empiezas a hablar? Empiezas a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El primer efecto de alguien lleno del Espíritu es que su forma de expresarse cambia. Ya no está hablando cosas de la carne, empieza a hablar cosas espirituales. Ahora, no significa que como Cenicienta estés en la casa cantando canciones y alabanzas y todo. Más bien significa que tus conversaciones ahora están aderezadas por el Espíritu, influenciadas por el Espíritu, y son palabras que alaban al Señor. Verso 20, el segundo efecto, ¿cuál es? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Ese es otro efecto de estar lleno por el Espíritu. Estás agradecido, hermano. Pero fíjate, dice, dad gracias, ¿por qué? Por todo. No dice solo por las cosas buenas, solo si te va bien, solo si hay bonanza. No, dice, dad gracias a Dios por todo. El segundo efecto de una vida llena del Espíritu es agradecimiento a Dios. Tristemente, la ingratitud es una fuerte evidencia de que el Espíritu no está abundando en nosotros, que no está llenando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando hay queja, hermano, cuando hay ingratitud, cuando no reconocemos lo que Dios está trayendo a nuestras vidas, algo sucede ahí. Hay un vacío y una resequedad espiritual. Y cuando tú, al contrario, das gracias a Dios, tanto en las cosas buenas como en las cosas no tan buenas, cuando hay dificultades, es prueba de que tu gozo no depende de las circunstancias. Tu gozo depende del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, pero luego del amor, ¿qué sigue? Gozo. Gozo. ¿Puedes tener gozo en la tribulación? Sí, sí se puede. El gozo del Señor es tu fortaleza, incluso en medio de la tribulación. Pero cuando llegan las pruebas y nos cuesta trabajo agradecerle a Dios, y llegan los cuestionamientos más que los agradecimientos, necesitamos Efesios 5:18. No te embriaguéis con vino, no trates de resolver tus problemas con lo que hay en este mundo, antes bien sed lleno del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser, aún pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. Porque podemos sentir su compañía. Porque al estar cerca, podemos decir, gracias Dios porque estás conmigo. Gracias Señor. El agradecimiento en todo, lo bueno y lo malo, nos va a ayudar siempre a ver su voluntad cumplida. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:18. Porque es una instrucción también que Pablo hace a esta congregación en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, ya los últimos versículos. Nos presenta algo bastante interesante. Pablo exhortando a los hermanos, lo voy a leer desde el 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es ¿qué? Wow, si tú quieres cumplir la voluntad de Dios en Cristo Jesús, el agradecimiento es parte importante de tu vida cristiana. Ahora, para que tú puedas vivir esto, necesitas al Espíritu, necesitas ser lleno de su Espíritu. Ahora el mundo te va a cuestionar, hey, ¿cómo puedes estar agradecido con Dios pasando circunstancias como las que estás atravesando?
¿Cómo puedes darle gracias? No tiene sentido. Bueno, el Espíritu Santo te llena y te recuerda y te dice, confía en tu Dios. Aunque pases por un valle tenebroso, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Y qué respondes? Gracias, Señor. Gracias por estar. Y esta llenura de su Espíritu te lleva más allá. Dice una canción, tu Espíritu me lleva más allá de lo soñado, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Es una canción que hemos cantado aquí. ¿La has cantado genuinamente? Que tu Espíritu me guíe sin fronteras. Bueno, si la has cantado genuinamente, pues agárrate, porque ahí viene el versículo 21. Si la has cantado genuinamente, venga, otro efecto, tercer efecto, versículo 21 de Efesios, que nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ay, esa parte ya no me gusta, Dios. Ese efecto no me encanta. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es el tercer efecto de la llenura del Espíritu. Y nos dice aquí, en este mismo versículo, en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué no significa. Eso nos ayuda mucho a entender. Someterse unos a otros no significa que otra persona domine tu voluntad. Eso no es sometimiento bíblico. Que otras personas te consideren inferior y diciendo hay rangos en la iglesia, hay rangos en la familia y tú eres inferior, eso no es un sometimiento bíblico. Que alguien pierda su valor o su dignidad por sometimiento, no es un sometimiento bíblico. Que permitas abusos, que permitas autoritarismo, no es un sometimiento bíblico. Eso no es lo que la Biblia llama sometimiento. En la Biblia el sometimiento es funcionalidad. Es el correcto entendimiento de nuestra posición en Dios y entonces funcionar de acuerdo a su voluntad. Y Cristo es el mejor ejemplo de sumisión. Él fue sumiso al Padre. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué en el monte Getsemaní, mientras está orando sus últimas palabras y dice, si es posible, haz que esta copa pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Es un ejemplo de sumisión. Jesús estaba a punto de ser crucificado y sabía el dolor que venía. Y él pudo haber dicho, yo no quiero. Señor, busca otro cordero. Dios, no me encanta tu plan. O sea, como hijo, Jesús como hombre, pudo haber dicho, yo no. Pero él estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Padre en sometimiento al Padre. Es un sometimiento funcional. Pero el texto, aquí en Efesios, nos va a dejar mucho más claro cuando habla del sometimiento unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que va interrelacionado, es doble vía, no es un sometimiento de una vía. El sometimiento de una sola vía es muy peligroso, hermano. El sometimiento bíblico es unos a otros, en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Por eso los pastores también estamos sujetos a un pastor. Un pastor que no está sujeto a otro pastor es un sometimiento que solo hace sobre la iglesia, sobre las ovejas, pero él no le rinde cuentas a nadie. Y eso es peligroso. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que tú debes someterte a mí como yo debo de someterme a ti para que el cuerpo de Cristo funcione y podamos cumplir todos el propósito de Dios. Hermanos, someterse unos a otros implica la idea de trabajar en equipo. A eso se refiere esto. Fíjate, y vamos a verlo de esta forma. Ve ahí abriendo 1 Corintios 12, pero vamos a tomar la enseñanza de Pablo a los Corintios como ejemplo del sometimiento funcional. Imagina que los miembros de tu cuerpo un día se rebelan, que un día amaneces y que tu mano, sintiéndose independiente, diga, ya no voy a llevar alimento a la boca. Mejor me voy a dedicar todo el día a dibujar y a escribir, porque eso es más honroso. Y llevar alimento a la boca o limpiarme, o limpiar el cuerpo, eso es algo indigno. Ahora solo voy a escribir. O que el oído un día decida que solamente quiere escuchar cosas bonitas y que no quiere escuchar regaños. Ya regaños, mira, lo voy a bloquear, no voy a escuchar nada. Solo quiero elogios. O que el corazón decida, voy a dejar de bombear sangre porque total me pagan con colesterol. Es lo único que me regresan, no olvídense ya, voy a bombear lo mínimo indispensable. O que la boca diga, a partir de hoy solo entra Coca-Cola por este lado.
no más agua. El agua es para limpiarse las manos. ¿Te imaginas cómo funcionaría un cuerpo cuando las manos, los oídos, el corazón y todo dijera, yo voy a hacerlo por mi cuenta? Bueno, Pablo en 1 Corintios 12 tiene algo interesante que mostrarnos. Dice así, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todo el cuerpo fuese ojo, como les he dicho, sería un Mike Wazowski. Sería horrible. Un monstruo. No tendría forma. Versículo 18 más. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Salud. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Híjole, hermano, ¿qué efecto crees que sucede cuando el cuerpo deja de funcionar como lo estamos viendo aquí? ¿Puedes ver la importancia del sometimiento de los miembros a la cabeza? Es importante y es vital para que el cuerpo subsista. Todos los órganos funcionan con la misma sangre que bombea el corazón, con las mismas instrucciones que dice el cerebro. Si no hubiera la sangre suficiente para llenar el cuerpo, pues ¿qué pasa? Se empiezan a morir los órganos. Por eso las transfusiones son vitales. Así tú y yo, hermanos, espiritualmente necesitamos estar llenos de su espíritu para que todos los órganos funcionen. Por tanto, el cristiano lleno del espíritu nunca va a ser un cristiano individualista. Nunca va a ser un cristiano egoísta. Nunca va a tener una actitud de solo yo, no me importan los demás. Tiene una actitud de equipo. Está feliz cuando a alguien más le va bien. Está dispuesto a soportar a otros cuando no le están pasando bien. ¿Y por qué es posible esto? Efesios 5, 21 nos está diciendo el sometimiento unos a otros es por el temor, y es en el temor de Dios. No es el miedo a Dios, no es porque Dios te va a regañar y te va a castigar, no. Pablo va a traer esta idea a lo largo de los siguientes versículos, no lo pierdas, pero el temor describe cuál debería de ser el motivo por el cual nos sometemos los unos a los otros, y es por reverencia a Dios, es por respeto a Jesucristo. Nos sometemos porque respetamos lo que el Señor nos dice. Ahora, la obligación no es el motor de la sumisión. Dios jamás te va a obligar. La ley tampoco es el motor de la sumisión, es el temor al Señor lo que nos hace ser sumisos funcionalmente. Por el temor, este respeto supremo reverente a Dios, es que tú y yo podemos someternos unos a otros. Y por ese deseo de no decepcionar a Jesús. A eso se refiere en el temor de Dios. Así como cuando amas a alguien lo suficiente o lo exageradamente que dices, lo amo tanto que deseo no decepcionarlo. Eso sucede con el Señor. Lo amas tanto que deseas complacerlo, funcionando sometido uno a otro. Ahora, esta sumisión se ilustra naturalmente en las relaciones familiares mucho antes que en la iglesia. Y como te decía, Pablo comienza con los matrimonios y hablándole en específico a las casadas. Efesios 5:22 dice, las casadas, quienes tienen un esposo, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujeción es un sinónimo de sumisión. Ahora, sujetarse significa un reconocimiento de autoridad legítima que Dios ha dado al varón.
Sujetarse implica este reconocimiento como algo de orden y como algo de equipo. Sujetarse es reconocer la autoridad de Dios y decir, Señor, tú decidiste que fuera así el diseño, no soy quien para cuestionarlo, y actuamos en consecuencia. En el diseño de Dios, el hombre tiene una responsabilidad como cabeza y debe de dar cuentas como cabeza. Y cuando la esposa no está de acuerdo en eso, reta la sabiduría de Dios, del orden funcional. Cuando pecó Adán y Eva en el Edén, ¿a quién le pidió cuentas Dios? A Adán. Porque él era el responsable de que no desobedecieran. Cuando la mujer dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que él sea igual que yo en el sentido de responsabilidad. Estás diciéndole al Señor, tú te equivocas, tu orden no funciona. Recuerda, el tema de sumisión no es un tema de inferioridad, es un tema de funcionalidad. Sumisión no significa guardar silencio, sumisión no significa perder tu voluntad. Es más, si tú separas la palabra sumisión, tienes su misión. Tienes una misión. La misión que cada mujer casada tiene en el matrimonio para glorificar a Dios es estar sujeta a lo que el varón es responsable. Y cuando una mujer decide esto, dice, me pongo bajo esta misión, una misión que va más allá de mis deseos individuales, me pongo en la misión que Dios me puso para nuestro matrimonio, para ser esa ayuda idónea y para poder funcionar, para ser útil en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, en la vida como iglesia. Y aquí los hombres pueden decir, ahí te hablan, amén, codazo. Pero atentos porque, híjole hermano, si la mujer está sujeta a su marido y tú no estás sujeto a Cristo, aguas. Porque si la mujer está funcionando bajo el diseño, tú estás obligado, doblemente obligado a funcionar bajo el diseño como cabeza. Así que el hombre recibe un paquetote cuando la mujer funciona en su misión. Y el hombre no tiene excusas para justificarse como Adán. La mujer que tú me diste. Eso fue lo que dijo ese hombre. Culpó a Eva. Ahora Pablo especifica cómo esta sujeción es como al Señor. Fíjate, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es una aclaración que quiero hacer y muy importante. Una mala interpretación a esto significa un peligro. Cuando la mujer es sumisa, entendiendo esto mal, como si fuera Dios su esposo, esto genera idolatría. Y por eso encuentras matrimonios donde la mujer es un trapo, una herramienta y el marido es un semidios. Es una mala interpretación de esto. La sumisión dolorosa, como si el marido fuera Dios mismo, no es lo que se refiere a esto cuando dice como al Señor. Porque el marido que no está sujeto a Cristo está en pecado. Y es una sujeción equivocada, sin sabiduría, sin discernimiento y como todo lo que trae pecado, trae una consecuencia de dolor para la familia y para la esposa. Así que sujetarse a su propio marido como al Señor nos habla del motivo, no de la forma. No lo estás haciendo solo por tu esposo, lo estás haciendo principalmente por el Señor mismo. Esa es la razón, hermano. Ahora, por lo tanto, y esto es bien importante, solteras, para que tú puedas cumplir tu misión cuando Dios te llame al matrimonio y lo puedas ejercer con mucho gozo, pues ten mucho cuidado a quién vas a elegir como esposo. En lugar de buscar un hombre rico y guapo, como las películas nos lo presentan, con un buen trabajo, con una casa, con muchos coches, con viajes, con lujos, una mujer de Dios debe buscar a un hombre al cual pueda respetar y admirar. Porque ese va a poder ser sujeta en gozo. Un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que es piadoso. Y ese hombre en el 100% de los casos es un hombre que tiene a Cristo y está lleno del Espíritu Santo. Soltera, busca un hombre que esté llenándose del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la decisión más importante para las solteras. Versículo 23 nos dice por qué.
Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esta es la principal razón. El marido es cabeza, así como Cristo hace un ejemplo, un contraste, como Cristo es la cabeza de su iglesia. ¿Hay una mejor razón que esta de por qué buscar a un hombre que sea lleno de su espíritu? ¿Puede un humano vivir sin cabeza? No. La cabeza lleva un sentido de liderazgo y un sentido de autoridad. Significa tener responsabilidad apropiada de liderar y rendir cuentas al Señor. Ahora, no perdamos de vista el contexto de esta palabra. Nos está hablando a los casados. No es un lenguaje o no es una enseñanza hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque tampoco es un tema de géneros. Cuando nos habla que el hombre, en el versículo 23, que el marido es cabeza, está hablando de maridos, no de hombres. Y es un error creer que una mujer no puede liderar una empresa, liderar un negocio, liderar un gobierno, como hoy lo tenemos, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza. Eso es un error, está hablando en el contexto matrimonial. Eso es machismo cuando alguien cree eso. Y como todo lo que tiene ismo, si no es cristianismo, es horrible, machismo, feminismo, todo eso es perverso. Hermanos, tenemos que ser claros en esto. Estamos hablando del contexto matrimonial. La sujeción es de las casadas a sus maridos porque el marido es cabeza. Así que, hermano, si tú has batallado de, oye, pero ¿por qué una presidenta es mujer? ¿O por qué tengo que rendirle cuentas a una jefa que es mujer? El hombre es cabeza. No es el contexto, hermano. El contexto es matrimonial. Nada más, ojo ahí. Y en este principio espiritual para el matrimonio, el hombre tiene una autoridad y liderazgo en el matrimonio. Y ese liderazgo involucra gran responsabilidad. No se trata de mandar. No se trata de ser servido y ser el patrón del hogar. Eso es un error. Porque así es como el mundo define el liderazgo. Todos sírvanme. Soy el jefe. Todos ríndanme a mí tributo. Cuando el creyente está conformado a la ideología de este mundo, que este mundo pues sí, dice que la autoridad y el liderazgo es el rango mayor, pues entonces abraza la idea del machismo. Por el contrario, la mujer abraza la idea del feminismo, donde surge suprimiendo el liderazgo del hombre. Hey, tú no sirves para nada, tú no mereces ser la cabeza. Y es porque están funcionando fuera del diseño de Dios. Y el resultado es duro, como las estadísticas. La unión familiar se desintegra, la lucha de poderes comienza y deja de existir la funcionalidad sumisa por conquistar la superioridad. Pero el liderazgo en la palabra de Dios, hombre, la autoridad en la palabra de Dios no se trata de jerarquías, se trata de funcionalidad y servicio. Acompáñame a Mateo 20, 25 al 28, porque había unos discípulos por ahí que querían estar cerquita de Jesús, querían tener su lugar VIP con Jesús, pero Jesús les dice una exhortación que a lo mejor ya te estás imaginando y que nos va a mostrar que la autoridad y el liderazgo de Dios no es el de este mundo. Mateo 20, 25 nos dice que Jesús, llamándolos a estos discípulos, les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Ese es el liderazgo cristiano, servir. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser, ¿qué? Sino para ¿qué? ¿Te das cuenta? La autoridad y el liderazgo como cabeza, hombre, es servir a tu mujer, servir a tus hijos, es servicio. Y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo nos puso el ejemplo de ser cabeza de su iglesia, de ser el salvador de la iglesia.
Y el matrimonio, nos está diciendo Efesios, que es el reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. El hombre y la mujer reflejan la dinámica entre Cristo y su iglesia. Cristo vino a servir, no a ser servido. Ahora la pregunta aquí es, ¿la gente puede ver a Jesús en tu matrimonio? ¿Jesús puede reflejarse como un espejo en tu día a día, en tu matrimonio? Porque cuando entendemos que esta dinámica refleja, entonces entendemos los principios de sumisión, liderazgo y funcionalidad en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hermanos, versículo 24 de Efesios. Nos quedan 2 versículos. Y también nos queda, ¿cuánto tiempo? Ya estamos muy cerquita de ir terminando. Pero el versículo 24 nos dice, así que, es como en una forma de resumen, si ya entendiste esto, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que considerando el ejemplo de Cristo y su iglesia, la iglesia debe estar sujeta a Cristo para poder existir y ser edificada. Hermanos, si sacamos a Cristo de este lugar, esto es pérdida de tiempo. Hermanos, nuestra cabeza es Cristo. Lo vimos hace unos meses atrás cuando veíamos en Efesios 2 que la piedra angular, el centro, es Cristo. Y de ahí se construye. Bueno, en este mismo sentido, las esposas, así como la iglesia, estén sujetas a sus maridos en todo. Pero aquí hay un punto importante que aclarar. Y dices tú, ay, ¿por qué tienes que aclarar la Biblia? Porque hay malas interpretaciones que requieren discernimiento y requieren sabiduría espiritual. ¿Qué pasa cuando el marido vive en pecado sin arrepentirse, lejos de Cristo, pisoteando el vínculo matrimonial, poniendo en peligro la seguridad de su esposa, poniendo en peligro la seguridad de sus hijos? ¿Está llamada a estar sujeta en todo? Aquí dice la Biblia, en todo. Y la pregunta puede ser muy confrontante, porque pues la palabra nos está diciendo esto, pero van a entrar aquí algunas excepciones, porque les está hablando Pablo a creyentes, les está hablando a maridos temerosos de Dios, les está hablando a mujeres que están en Cristo. No está hablando de hombres que no están en Él, está hablando en hombres que están en Cristo. Si tu marido está en Cristo, estás llamada a ser sujeta, pero si tu marido te está llevando a pecar, te está pidiendo cosas que no agradan a Dios, hay principios espirituales respecto a esto. En Romanos 8 nos habla de que estemos sujetos a nuestras autoridades, ¿verdad? Nos habla de un sometimiento, pero ¿qué pasa cuando la autoridad te impide adorar a Dios? ¿Tenemos permiso para decir, ok, ya saliste de la ecuación, está por encima de ti el Señor y no tengo por qué seguir? Entiendo que eres una autoridad, pero arriba de ti está el Señor. Y te das cuenta cómo hay un permiso para poder hacer a un lado la autoridad cuando interfiere tu relación con Dios. Bueno, esas excepciones también aplican aquí. Recuerda que esto va para hombres temerosos de Dios. Y es claro, hermano, el Señor jamás te va a pedir que estés sujeta a un hombre que te está llevando a pecar. Ahora, puede existir una pregunta de, oye, pero mi esposo no es creyente, ¿y qué pasa ahí? Ahorita vamos a llegar a ese punto, porque no estamos hablando de que sepárate ni nada de eso. Hay principios espirituales para eso, para los no creyentes, pero aquí estoy hablando de una persona que conoce, que decide vivir en pecado, que lleva a su familia a la destrucción espiritual y que ahí necesita discernimiento para poder entender hasta dónde la sumisión es sana. Versículo 25, recuerda el contexto, le está hablando a maridos temerosos de Dios. Y les dice lo siguiente a estos hombres: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandamiento es súper claro: marido, ama a tu esposa.
Oye, pero sí la amo, pero a mi manera, ¿no? Pero si esa manera no la edifica, necesitas examinar el tipo de amor que le estás dando. Hermano, si es un amor humano, es un amor imperfecto. El amor, la palabra amor que ocupa aquí Pablo es ágape. Dice, maridos, agapeen a sus mujeres. Ágape. Y este mandamiento es clave. Porque amando a tu esposa, escucha bien esto, varón, amando a tu esposa con el amor ágape de Cristo, es imposible que actúes como un tirano. Es imposible que actúes lastimando. Porque entonces tu esposa va a poder ser sumisa, a sujetarse a tu autoridad porque tú le estás amando. Y es una dinámica funcional, un dinamismo óptimo que avanza. Pero si tú no estás amando a tu esposa, tú estás incumpliendo tu labor. Ahora, hay 4 diferentes palabras que habla de amor en la Biblia. Lo hemos manifestado en diferentes estudios. Pero a lo mejor si tú no has escuchado de esto, son 4 palabras que se describen. En el español es complicado porque es solo una palabra, amor y punto. A lo mejor te quiero, puede parecer, pero no es. En el griego habría 4 palabras. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Eros, estorge, filia y ágape. Son 4 palabras que ocupa el griego para describir el amor. El eros, ¿cuál es el eros? Bueno, la palabra erótico, erotismo, viene de esta palabra, eros. Y ese es amor romántico que existe entre un hombre y una mujer. Y es un amor que se impulsa por el deseo. Es un amor impulsado por deseos. Ese amor es natural en el hombre. No es un amor que proviene de Dios. Dios lo puso en el paquetito de los hombres y por eso